Bueno chicos, pues vamos con la monotonía, ¿vale? Que es lo que vuestro libro llama como máximo, bueno, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, ¿vale? Se suele englobar o se llama de forma grande monotonía, ¿vale? Entonces para que pues ya vayáis sabiendo qué es, para que cuando hagáis ese nombre, pues por lo menos os suene haberlo escuchado alguna vez, pues a mí me gusta llamarlo siempre así. ¿Vale? Pues vamos con el índice que vamos a ver en este vídeo. Pues vamos a hablar de la monotonía, es decir, del crecimiento y decrecimiento de una función y de los puntos críticos, ¿vale? Que son los máximos y mínimos. Ya os digo, monotonía es lo mismo que crecimiento y decrecimiento o comportamiento de la función y los puntos críticos es lo mismo que máximos y mínimos. Entonces, para que por lo menos lo hayáis escuchado alguna vez así, os lo nombro de las dos formas, aunque en vuestros ejercicios os pide, si no recuerdo mal, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos directamente. Vale, ¿qué es la monotonía? Pues la monotonía nos habla del comportamiento de la función, es decir, nos dice la forma que tiene la función, ¿vale? Entonces, una función es creciente en un intervalo si al aumentar los valores de la variable independiente de la x, aumenta los de la y. Es decir, cuando lo veamos así, ¿vale? Que va para arriba. Ahora después en los ejemplos lo veremos más claro. ¿Y cuándo va a ser decreciente? Pues cuando sea al revés. Es decir, cuando nosotros en el eje X nos estemos moviendo hacia la izquierda, pero los valores del eje Y vayan disminuyendo. ¿Vale? Decreciente en un intervalo, si al aumentar los valores de la variable independiente, disminuyen los de la variable dependiente. ¿Vale? Esto es como muchas veces os decía en clase cuando leíamos algo del libro. Hay muchas veces que lo leéis y decir, pues me queda igual, ¿verdad? Pero luego cuando ya vemos un ejemplo, pues es mucho más fácil de entender, ¿vale? Ahora, en los ejemplos que os he puesto seguro que lo veis súper fácil. Más yo creo que en la idea de crecimiento y de crecimiento, o de cuando una función es creciente o decreciente, son muy intuitivos. Lo que suele fallar a veces es la forma de escribirlo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que también tenemos funciones que no cambian, que siguen constantes, ¿vale? Pues una función es constante si al cambiar la x, pues la y no cambia, ¿vale? Ni crece ni decrece, o lo que es lo mismo que la y no cambia, ¿vale? ¿Y qué son los puntos críticos? Pues son los puntos que tienen esta forma, pues tenemos su coordenada x y su coordenada y, en los que la función eh, eh, cambia de tendencia o pasa de ser creciente, es decir, pasa de ser creciente a decreciente o de decrecer a crecer o de decreciente a creciente, ¿vale? Es decir, los puntos críticos van a ser los momentos en los que veamos que la función pasa de comportarse de una forma a otra, ¿vale? De comportarse de una forma a otra. Si hay un trozo en el que no está, veremos que eso no es un máximo o un mínimo, ¿vale? Y bueno, decimos que es un máximo cuando la función pasa de crecer a decrecer, pues imaginaos una función que viene así y luego baja. Pues eso es un máximo, ¿vale? Y el mínimo será al revés, cuando la función pase de decrecer a crecer. Ya os digo que son conceptos que en una función los vais a ver súper fáciles, pero que a lo mejor al verlo así escrito decís, pues no sé qué es, pero la función sí que lo vais a saber interpretar seguro. Bueno, pues esta función os sonará porque ha salido uno de los ejercicios que he tenido que corregir hoy, ¿vale? Y pues lo primero que vamos a ver es dónde crece. Claro, intuitivamente crece en este trozo y en este trozo, ¿verdad? ¿Y a qué me refería antes con lo de que cuando aumenta la x aumenta la y? Pues por ejemplo, aquí tenemos que la x vale menos 3, ¿verdad? Y la y, lo que vale la función ahí es 0. Y por ejemplo, si nos vamos al punto 0, que ha aumentado la x porque ha aumentado 3 unidades, la y vale 4. ¿Veis que aumentando la x ha aumentado también la y? Pues eso significa la frasecilla esa que os he puesto antes, que os he dicho, a lo mejor os pierdo un poco. ¿Y dónde diremos que crece? Pues tenemos que fijarnos siempre, como siempre os he dicho, quitando en el recorrido y la imagen, nos tenemos que fijar en la coordenada x. Entonces, en principio la función vendría desde aquí, que la x sería menos infinito, ¿no? Y sigue creciendo hasta este punto, que la x vale 0, o sea que iríamos desde menos infinito hasta 0, y luego tenemos este otro trozo, que va desde 3 hasta más infinito, ¿vale? Pues crece de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito. Y este es el trozo en el que decrece, ¿vale? Y tened mucho cuidado porque hay veces que cuando, en vez de colocar aquí, en estos intervalos, el valor de x, colocáis el de y, ¿vale? La función aquí empieza a decrecer en el punto 0, en x igual a 0, perdón, y decrece hasta
este punto de aquí en el que la x vale 3, por lo que la función es decreciente desde 0 hasta 3, ¿vale? Vamos a hablar ahora de máximos y mínimos. Pues máximo, os he dicho que era donde pasaba de crecer a decrecer. Además, yo creo que veis claro que esto es un máximo, ¿no? Y se representa primero la coordenada x, que sería el 0, y después la y, que es el 4, ¿vale? Y los mínimos, pues donde pasa de decrecer a crecer. Es decir, cuando la coordenada x vale 3 y la y vale menos 2, ¿vale? Pues esto sería hacer el estudio de la monotonía de la función, ¿vale? Venga, pues vamos con esta función, ¿vale? Y voy a ir analizándola, digamos que de izquierda a derecha. En este primer trozo, ¿qué pasa? Que la función es como decreciente, ¿verdad? En principio os dije que la función como que muestra lo más importante, o sea que si sigue así significa que la función seguiría hacia la izquierda, o sea que la función vendría decreciendo desde menos infinito. ¿Y hasta dónde? Pues hasta aquí, ¿verdad? Hasta x igual a menos 2. Por lo tanto, la función es decreciente desde menos infinito hasta menos 2. Recordad que nos fijamos solo en la x, ¿vale? Creciente, pues este trozo de aquí es creciente, ¿verdad? Y es creciente desde menos 2 hasta 2, porque nos fijamos en la coordenada x. Y este trozo es constante. ¿Veis que aunque la x va cambiando, la y no cambia? Pues este trozo será constante, desde 2 hasta más infinito, ¿vale? Claro, aquí podríais pensar, ¿tenemos esto qué es? ¿Un mínimo? No, porque os acordáis que para los mínimos he dicho que tendría que pasar de crecer a decrecer. Esta función aquí justo no es continua. Y cuando hay un salto de continuidad ahí no puede haber un mínimo ni un máximo, ¿vale? O sea que esta función no tiene ni máximos ni mínimos, que puede pasar. Que no haya máximos ni haya mínimos. No todas las funciones tienen que tener máximos y mínimos. Cuando hay un punto de discontinuidad, eso no será un mínimo, ¿vale? Porque es lo que digo, la función no pasa de decrecer a crecer. Está decreciendo aquí, pero hay un salto, ¿vale? O sea que esto no sería un mínimo. Esta, que es la que os puse como ejemplo en el vídeo anterior, si no recuerdo mal, ¿vale? Pues vamos a ver dónde crece. Pues crece en este trozo y en este trozo, ¿vale? La función seguiría, entonces tendría más trozos, pero bueno, solo he puesto los trozos que sí que se pueden ver bien. Aunque esta función la podríais vosotros seguir dibujando y tendríais más puntos, pero bueno, yo creo que con que representemos los que vienen aquí dados sobra. Entonces empezaría a crecer en este punto de aquí, que tiene como coordenada el menos 5. Y iría hasta este punto de aquí, que tiene como coordenada x el menos 3, ¿vale? Volvería a crecer aquí, que tiene como coordenada x el menos 1, hasta este punto de aquí, que tiene como coordenada x el 1, y volvería a crecer desde aquí, que tiene coordenada x igual a 3, hasta aquí, que tiene coordenada x igual a 5, ¿vale? O sea que es creciente de menos 5 a menos 3, unión de menos 1 a 1, unión de 3 a 5. Cuando tenemos varios intervalos en los que la función es creciente o decreciente, ponemos una unión para escribirlos, ¿vale? Y decreciente, pues los otros puntos. Tendríamos desde aquí hasta aquí, que la x vale menos 3 en el primero y menos 1 en el segundo, y desde aquí, que la x vale 1, hasta aquí, que la x vale 3, ¿vale? Máximos, pues tendríamos como máximo todos estos puntos de aquí arriba. Pues el menos 3, 1, el 1, 1 y el 5, 1, ¿vale? Y mínimos, pues estos de aquí abajo. Este y este, ¿vale? ¿Veis la diferencia con antes? Que aquí la función sí que pasa de decrecer a crecer. Y aquí pasa aquí pasa de crecer a decrecer y aquí de decrecer a crecer, ¿vale? No como antes, que en el punto en el que teníamos, pues empezaba la función, digamos, ahí, ¿vale? Cuando haya una discontinuidad, ahí no podremos decir que la función es continua. Y por último, esta también nos salió en un ejercicio de hoy, aunque creo que al pasarla del ordenador, estos puntos que sí que estaban tal cual sobre la cuadrícula y se podían ver cuáles eran, aquí no me aparecen, pero bueno, lo vamos a hacer un poquillo aproximado y ya está, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Dónde crece la función? Pues en este trozo, no, ¿verdad? Que está decreciendo. Crece desde aquí hasta aquí. O sea que crece desde x igual a menos 3,6, ¿será? Más o menos. Hasta aquí, que la x vale 0. Y luego vuelve a crecer desde aquí, que vamos a poner que también vale 3,6, hasta, pues ya seguiría, o sea que cualquier valor de x hasta más infinito, ¿vale?
¿Y dónde decrece? Pues decrece en este trozo de aquí y en este trozo de aquí. Este en principio, aunque venga de allá arriba, recordar que la x es lo que nos importa y la x sería menos infinito, ¿vale? Pues desde menos infinito hasta menos 3,6 que hemos dicho que era, y luego desde 0 hasta 3,6, ¿vale? Lo he hecho un poquillo a ojo. Si consideráis que es 3,8, pues 3,8, como vosotros lo veáis, ¿vale? Cuando los ejercicios que tenéis que hacer se ven mucho más claros. Este ha sido pues, por utilizar una función así diferente para que veáis que tiene, pues esta tiene un máximo y dos mínimos, ¿vale? Para que veáis funciones diferentes. Máximos solo tenemos este punto, ¿no? Este de aquí, que es donde pasa la función de crecer a decrecer, y es el punto en el que la x vale 0 y la y vale 5, y mínimos tenemos esto, todos de aquí, ¿vale? Menos 3,6 y he puesto que fuera 4,1, un poco a ojo, y 3,6, menos 4,1, ¿vale? Y estos son los ejemplos que os he puesto, a ver si más o menos aclaráis, pero como siempre, ¿vale? Intentarlo, que no pasa nada porque os equivoquéis, que lo importante es que, pues más o menos, pues vayáis viendo un poco, que entendáis un poquito la interpretación y ya está, que todo se va a trabajar mucho mejor al año que viene, ¿vale? Pero por lo menos que tengáis una pequeña idea. Ya nos contáis mañana qué tal.